Bueno, muchas gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación y felicitarlos por el aniversario, los 150 años, y por estos 2 días de intensa actividad. Sé que va a ser de lo más interesante la agenda que tienen planteada, que es la agenda, como bien decía Lino recién, la agenda del futuro. Aprovecho también para agradecerle a Lino que me metí de colado en este panel, porque Lino, que es el decano de los ministros, como nos dijo él, ¿no? Me metí de colado en este panel porque me habían invitado para mañana, y mañana tenemos, paso del chivo, mañana en Argentina tenemos por primera vez la reunión de directorio de la CAF, de la Corporación Andina de Finanzas, el Banco de Desarrollo de América Latina, que es uno de los bancos regionales que tiene una cartera más grande, comprometida con Argentina. Nos toca por primera vez ser los organizadores de eso, y además me toca a mí presidir la reunión de directorio, donde van a haber algunos proyectos de infraestructura muy importantes que vamos a aprobar mañana para Argentina, para Bolivia, Colombia y otros países de la región. Así que bueno, por eso no voy a estar mañana, estoy hoy. Le saqué algunos minutos a Lino, que se lo agradezco. Y también los felicito porque veo que están cumpliendo con el pedido del presidente. Los veo a varios con su abrigo y su bufanda puesta, ¿no? La verdad, Luis, me dejaste la campera del otro lado, la hubiera traído porque estoy con bastante frío acá. Pero bueno, nada, para distender y para arrancar en la discusión. La discusión es acerca de la competitividad. Nos pasamos, desde que yo empecé a estudiar estas materias, creo que siempre hablamos de competitividad y nos cuesta mucho definirla, sobre todo a través de los ciclos de suba y baja de Argentina en los últimos años. Era bastante difícil enfocarse en un sendero de competitividad. Ustedes saben, como ya lo dijo Luis Miguel, nosotros hemos hecho un cambio de 180 grados en muchas de las decisiones económicas del gobierno anterior. Y lo hicimos porque queríamos evitar las fotos que vimos hoy, no sé si ustedes las vieron a la mañana, de los venezolanos tratando de cruzar por un puente a Colombia. Esa era la urgencia, pero también porque queremos sentar las bases de una economía que funciona de otra manera, de una economía que realmente se puede animar a pensar en el largo plazo, y que en ese camino de largo plazo se pueden convivir la competitividad con la inclusión, como bien nos decía Lino hace unos minutos. Yo propongo 4 ejes de un programa de competitividad sustentable en el largo plazo, y en las próximas semanas van a ver el Ministerio de Producción, seguramente el Pancho Cabrera les explique un poco más mañana. Estamos trabajando junto con ellos en un programa nacional de producción. Pero de momento, la manera de encuadrar esta discusión yo la llevaría a 4 ejes. 2, casi diría 3 de ellos son responsabilidad del Estado. El cuarto es más bien responsabilidad de ustedes. En primer lugar, nos tocaba a nosotros normalizar una economía que estaba totalmente desordenada. En todos los campos de la vida económica, quizás más en el sector de ustedes que en cualquier otro, pero en todo caso nosotros creíamos que así como íbamos no podíamos aspirar a un esquema de mediano plazo. Argentina llevaba 4 años creciendo muy poco, ciertamente menos de lo que decía el INDEC anterior, como lo pudimos ver con los últimos números, pero con un crecimiento magro de 1% por año, prácticamente sin generar empleos nuevos en el sector privado. Esto era algo que estaba agotado, y estaba agotado en muchas de las medidas que fueron ahogando la economía y que fueron ahogando el sector. Por eso los compromisos que nosotros propusimos durante la campaña y que los fuimos cumpliendo en los primeros meses, tenían mucho que ver con la posibilidad de producción del sector. Eliminamos los ROE, los ROA, cualquier extorsión que implicara que el productor tenía que pedir permiso para producir, para exportar, para importar. Obviamente que esto no era una economía que pudiera funcionar en el largo plazo. Eliminamos las retenciones de todos los productos y bajamos 5 puntos las retenciones
a la soja en la primera semana en la que asumimos, porque entendíamos que era importante el compromiso que habíamos asumido en la campaña, sabedores de que eso iba a tener un impacto, como que efectivamente lo tuvo, en algunos precios, pero también convencidos de que el punto de partida requería un sistema de precios en el que efectivamente se reflejara los costos involucrados de producción. Eso también implicó eliminar la brecha cambiaria, que como lo dijimos durante la campaña, era un impuesto más al campo. Toda la estructura del cepo cambiario tuvo distintas razones, pero en algún punto fue la retención móvil que el gobierno anterior no pudo conseguir, la terminó obteniendo a través de la brecha cambiaria, que era otra manera de extraer la renta, que para nosotros no es extraordinaria, simplemente es una renta que premia el trabajo en el campo y que tiene que ser, como bien dijo Lino, suficientemente distribuida y equitativamente distribuida a lo largo de todo el país. Conseguimos con la salida del default el acceso al mercado, no solamente para el Estado Nacional, que fue lo que nos permitió hacer un ajuste en el gasto público, que hubiera sido la única alternativa de financiar el déficit, también para los estados provinciales, que llevan colocados en el mercado internacional casi 5.000 millones de dólares, en todos estos casos para proyectos de infraestructura en el interior del país, y también para el sector privado, que lleva también colocado una cifra parecida con empresas de distinto tamaño y con tasas que un año atrás eran absolutamente inimaginables para el sector privado. Esa etapa de normalización, desde nuestro punto de vista, está esencialmente cumplimentada y estamos empezando a ver algunos de los resultados, como bien nos explicaba Luis Miguel hace un rato, o en el café, se me cruzan las dos charlas. El segundo eje, así, el primer eje de normalización, el segundo eje es la simplificación. Ustedes saben que en el gabinete del presidente Macri hay un ministerio nuevo, que es el Ministerio de Modernización. Es el ministerio que pareciera ser que nos está jorobando con las cosas menos importantes, porque tenemos otras cosas tan importantes para hacer, Lino, yo y todos los ministerios, pero es el que corta a través de cada uno de los ministerios para efectivamente empezar a eficientizar el trabajo, no solamente de los ministerios, sino de cómo el Estado le va simplificando la vida a sus ciudadanos y al sector productivo, ¿no? Estamos tratando de evitar estas cosas que se sobreponen entre ministerio y ministerio, los expedientes que se demoran, el peso de la burocracia, y eso es, por supuesto, una asignatura pendiente de los últimos 50 años que estamos atacando a través del Ministerio de Modernización. También estamos simplificando mucho a través de distintas normas el acceso al crédito, que el Banco Nación sea efectivamente, como dijo en su momento Carlos Pellegrini, un banco que esté detrás de las pymes y detrás del sector agropecuario. Y hablando de pymes, en esta idea de simplificar, nos preocupamos específicamente de que esa simplificación llegue lo más rápido posible a la pequeña y mediana empresa, que es el verdadero motor del crecimiento y el verdadero motor del empleo, a través de una ley PYME que acaba de ser aprobada la semana pasada por el Senado de la Nación, que fue también una de las promesas de campaña, también fue promesa de campaña de otro candidato, con lo cual no nos pareció mal compartir la discusión en el Congreso y dejar que cada uno se llevara el crédito que le parecía que se tenía que llevar. Nosotros no tenemos un problema en eso, nos habrán visto trabajar en el Congreso. Lo que nos importa es el resultado final de la ley, más allá de las autorías. Todas las leyes que hemos mandado al Congreso hasta ahora han tenido un consenso casi total, y lo han tenido básicamente porque hemos instalado una manera diferente de trabajar en el Congreso, que es la excepcionalidad para los argentinos, pero la normalidad para cualquier sociedad normal, que es el diálogo, ¿no? Y entender que a través del diálogo puedo enriquecerme con la postura del otro acerca de algo que yo no había visto, ¿no? Y así fue con las leyes que terminaron siendo aprobadas, con muy pocos artículos en su versión original y con la gran mayoría de los artículos mejorados por la discusión en el Congreso. Entonces, normalización, simplificación, infraestructura.
Ustedes saben, y lo ha prometido el presidente Macri durante la campaña, este es un gobierno que, entre otras cosas, va a querer ser recordado en la historia como el gobierno que verdaderamente puso el foco en la obra pública y en la infraestructura. En obra pública de calidad y en obra pública de conectividad. Este es un tema que está en estos momentos en discusión en el G20. Es una agenda de los chinos que han traído a la presidencia del G20 y que tiene una vigencia notable para el caso de Argentina. Uno no hace más que mirar un mapa de Argentina y ver las rutas, las autopistas, las líneas ferroviarias, y lo que sorprende es la cantidad de regiones que no están conectadas en forma directa, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer, y cuando uno hace el zoom más grande y mira ya no Argentina sino Mercosur, entonces el problema es todavía más grande. Y esto es un elemento central, la logística y el costo de transporte es un elemento central para el sector, ¿no? No solamente para el sector, sino para todos los sectores. Argentina históricamente ha caído en la discusión de competitividad, tarde o temprano se reducía a si el tipo de cambio tiene que ser X, Y o Z. ¿Por qué? Porque nadie se tomaba el trabajo de laburar en la parte medular de la competitividad, que es la logística, es el transporte, es el acceso a los puertos, es lo que nos permite igualar el productor rico de la tierra fértil con el productor más laborioso o más exigido de la tierra no tan fértil. Y no va a venir Guillo a explicarles el plan de infraestructura, pero simplemente como resumen de lo que nosotros planeamos en los próximos 4 años, con una inversión de al menos 12.500 millones de dólares en todo el país, la propuesta es 2.800 kilómetros nuevos de autopistas, 4.000 kilómetros nuevos de rutas seguras y repavimentación de 11.400 kilómetros. Esto es, por supuesto, un plan súper ambicioso, es un plan tremendamente exigente desde el punto de vista fiscal. Ustedes saben que no heredamos una situación cómoda en lo fiscal, pero entendemos que la única manera de poner el foco en el norte, en el mediano plazo, es a través de lo que por última vez en Argentina hizo aquel gran presidente que fue Frondizi, y es lo que quiere retomar el presidente Macri. Por supuesto que con un énfasis muy particular en las zonas más postergadas del norte, y esa es la idea del Plan Belgrano, que como ustedes saben tiene un responsable con rango de ministro, participa de las reuniones de gabinete. José Cano es el que está a cargo de transformar toda esa parte del plan de infraestructura en una realidad en el norte tan postergado de los últimos años. Entonces decía, normalización, simplificación, infraestructura suficientemente conectada, y falta el cuarto punto que es lo que nosotros le pedimos a ustedes, ¿no? Que es el punto de la responsabilidad, como decía Lino, el punto de la inversión productiva, el punto de asumir el riesgo de producir con reglas de juego diferentes y el compromiso de trasladar ese riesgo en potencial de mayor producción, de mayor empleo y a través del pago habitual de los impuestos en mayor inclusión social. Lo dice el presidente cada vez que tiene la oportunidad, lo creemos los que estamos en el gabinete. El campo es y debe ser la locomotora del crecimiento. No nos tenemos que avergonzar por la realidad que nos fue dada. El campo es la industria más competitiva que tenemos, es la industria que está más expuesta a competir con el resto del mundo. Ustedes saben competir porque no tienen más remedio que competir con el resto del mundo. Es más, tienen mucho para enseñarles quizás a otros sectores. Pero el compromiso, ¿cuál es? Nosotros desde el gobierno creamos las condiciones y recuperamos esa confianza que se perdió y que cuesta recuperar. Les pedimos a ustedes que pongan toda la energía que tienen en invertir, en enamorarse del futuro, en cambiar las condiciones, en transformar la realidad en el espacio que les toca a ustedes. Inviertan, innoven, impulsen. Estas son las 3 I que les queremos traer desde el gobierno del presidente Macri. Si el campo arranca, arranca todo lo demás. No hay una instancia de crecimiento sostenido en nuestra historia argentina en la que el campo no fue partícipe de ese crecimiento. Entonces, es obvio que
en ustedes está la responsabilidad de ese arranque, y el arranque que, como bien nos decía Luis, ya está sucediendo, ¿no? Está sucediendo y se ve con mucha claridad en los pueblos del interior. Por eso es tan importante esta idea de que la industria del campo venga a la ciudad y la muestra de la rural. Porque a veces los que solamente circulan en las calles de esta ciudad o de alguna otra grande ciudad se quedan, bueno, masticando alguna bronca, y yo les recomiendo que circulen un poquito más por el interior, porque en el interior se empieza a ver esto que nosotros dijimos que iba a suceder, ¿no? Una recuperación en base a la confianza, en base a un futuro mejor, en base a otras posibilidades, en base a reglas de juego que no cambian, ¿no? Entonces, el compromiso creo que viene por ese lado. No hay un país viable sin que los beneficios y la producción del campo se manifieste y se distribuya a lo largo de toda la población. Esto requiere, por supuesto, crear empleo y requiere también el compromiso de la competitividad. Yo siempre uso un ejemplo que quizás no sea trasladable a otros sectores de la economía por la particularidad que tiene el campo, que compite con los de afuera y no necesita competir con los de adentro, ¿no? Pero claramente todo lo que se hace en los grupos CREA, con el apoyo del INTA desde el Estado, es algo formidable, ¿no? Esta idea de ponernos de acuerdo y compartir experiencias para juntos ser más productivos. Me parece que esta debiera ser, de alguna manera, sin caer en el facilismo, la meta de toda la Argentina de los próximos años, ¿no? Entender que el argentino que tengo al lado es un amigo, es un socio y no es un competidor necesariamente, o un adversario o un enemigo al que tengo que odiar, ¿no? Esta idea de empezar a trabajar en sintonía y empezar a trabajar juntos, ese capital social también es un elemento central de la competitividad que excede largamente a las otras variables que habitualmente identificamos los economistas. Insisto, la comunidad de los grupos CREA, en concordancia con el trabajo del Estado desde el INTA, es una fórmula, conjuntamente con lo que nos decía Lino antes de establecer una marca en el exterior, encontrar la manera de que nuestros productos tengan esa marca argentina, la arenga del presidente a transformarnos del granero del mundo en el supermercado del mundo, requiere de muchas cosas, pero fundamentalmente hay una que no puede faltar y es este compromiso y este capital social que nosotros vemos que el campo puede ser un faro para el resto de los sectores productivos de Argentina. Las inversiones que mencionaba Luis Miguel, y en los últimos tiempos ha estado dando números concretos del campo, ya están sucediendo, pero también están sucediendo en otros sectores. Nosotros tenemos un conteo muy sencillo que publicamos en nuestra página del Ministerio de Hacienda de los anuncios realizados de suficiente envergadura como para aparecer en los medios de comunicación. Por supuesto que lo más importante de la inversión es aquella que no se anuncia, que se hace, ¿no? El pequeño chacarero no tiene que ir a El Ancasti para anunciar que está ampliando una planta de oliva. No, simplemente va, invierte lo que tiene y le mete para adelante. Bueno, eso no lo vemos en nuestro sitio web. Lo que ponemos son aquellas inversiones que superan el radar y que en lo que va del año llevan ya 30.000 millones de dólares de anuncios. Estamos en un ritmo de 1.000 millones de dólares por mes, que se fue incrementando en el último tiempo. La semana pasada fueron 4.500 millones. Y estas son inversiones que ya están llegando, son anuncios que ya se están empezando a implementar y ya están empezando a crear empleos y creando valor. El presidente la semana pasada inauguró, de hecho, una planta, como ustedes saben, en Bahía Blanca, que va a facilitar muchísimo también el procesamiento y el envío de los productos del campo al exterior. Entonces, ese proceso que nosotros sabíamos que iba a ocurrir, está ocurriendo. Por supuesto que tiene su tiempo de maduración. Yo creo que nadie en su sano juicio le pide al gobierno que en 6 meses resuelva los problemas que se fueron armando meticulosamente durante 12 años, con una madeja sobre madeja sobre madeja de regulaciones y de extorsiones. Pero nosotros creemos que ya hemos sentado las bases para que esto suceda y de hecho está empezando a suceder.
La preocupación que subsiste, no solamente en los productores, sino fundamentalmente en los consumidores y en todos los agentes económicos, es la preocupación de la inflación. Nosotros sabemos que esto es una cuestión central a que se den las condiciones también para invertir, es una cuestión central para que mejore el poder adquisitivo del salario, sin el cual es imposible imaginar que la economía efectivamente vuelva a crecer. Lo que decimos es que la inflación ya está bajando, por supuesto que de niveles altos, pero esos índices mensuales del 6% que vimos con muchísimo dolor porque eran la contracara de la inflación reprimida de tantos años atrás por el gobierno anterior y que requerían una corrección en las tarifas, que como ustedes saben hoy está en el centro de la discusión. En abril ese índice fue del 6%, en mayo del 4%, en junio del 3%. No hay ninguna duda de que la tendencia en la inflación es decreciente. No lo decimos nosotros, lo dicen muchos analistas. Es más, el promedio de los analistas dicen que la inflación va a estar en 1,5% mensual hacia fin de año, y eso ya nos va a acercar bastante al inicio del año que viene, a la meta que tenemos para el año que viene, ¿no? La baja de la inflación, sobre todo ya en este trimestre, va a ser otro factor que va a contribuir a la recuperación económica. Nosotros en estos momentos vemos esencialmente tres pilares para esa reactivación. Una está representada en este salón, más allá del frío al que hacía referencia al principio, que es la recuperación del sector agroindustrial. El otro tiene que ver con la obra pública, lo expliqué al principio, ha tenido sus tiempos también de maduración. Permítanme 2 minutos para explicar la dinámica de obra pública. Cuando nosotros asumimos, vimos que había mucha obra que estaba en ejecución, que no había sido pagada por el gobierno anterior y que no había sido debidamente auditada. Y ahí empezó una discusión en la que rápidamente yo pasé a ser el malo del gabinete, no enfrentado, pero por lo menos discutiendo con los ministros del sector de obra pública más ansiosos por empezar a poner en práctica todo lo que habíamos prometido durante la campaña. La decisión política fue: auditemos antes de empezar con la obra pública nueva, y por suerte que lo hicimos, ¿no? No fuera a ser que nos hubiéramos comido toda la gestión de gente como López, ¿no? Entonces, el costo de auditar lo anterior fueron 3 meses durante los cuales prácticamente no hubo obra pública nueva. Eso se empezó a corregir en abril. Abril fue un mes bastante particular por las lluvias para la construcción y por las inundaciones para el sector de ustedes, pero ya con mucha claridad en mayo, junio y en lo que va de julio hay una aceleración muy fuerte de la obra pública que empieza a tener, por supuesto, su efecto multiplicador, sobre todo en el interior, y algunos de los anuncios que vamos a hacer mañana también se van a ver más en el área metropolitana, para prevenir inundaciones, para mejorar el saneamiento, el agua potable y algunas otras cosas que verán mañana cuando lo anunciemos. Pero entonces decía, el campo que inicia este proceso, la obra pública que ahora sí empieza a contribuir, y el poder adquisitivo del salario que va a tener exactamente la dinámica contraria a la que tuvo en la primera mitad del año. En la primera mitad del año, por la corrección de algunos precios relativos, el salario creció menos que esos precios. En la segunda mitad del año vamos a tener el efecto de las paritarias concomitantemente con una inflación que claramente está a la baja, y eso va a estimular sin ninguna duda el consumo, la demanda de los consumidores. Y en estas tres cuestiones, más algunas otras cosas de agilización por el lado del sector privado, de acceso al crédito y demás, nosotros estamos muy tranquilos de que si todo el costo que tuvo que pagar la economía de los errores de los últimos años fueron 6 meses de algunos efectos colaterales no deseados, que lamentamos cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo, pero que no podíamos evitar, si son solamente 6 meses, entonces creo que cuando lo miremos con perspectiva habremos cumplido sobradamente con el objetivo que nos propusimos. En materia de inflación, el objetivo es bajarla
gradualmente hacia dígitos bajos en 2019, concretamente la meta es del 5%. Insisto en este gradualismo y creo que la experiencia de los últimos días nos ayudó a efectivamente reforzar ese concepto cuando vimos que habían aumentos de tarifas de gas que no habían sido previstos. O sea, nadie puede decir que es gradualismo un aumento del 1500%, por supuesto que no lo es. Y cuando vimos que eso estaba sucediendo, lo corregimos porque es una decisión del presidente de que este proceso tiene que ser un proceso sustentable en lo económico, pero también en lo político y en lo social. Por eso la ruta del gradualismo es una ruta inevitable, es una ruta que estamos transitando con metas fiscales que este año implican un déficit todavía alto, del 4,8%, pero que va a ir bajando a lo largo del tiempo, ¿no? El año que viene ya nos vamos a parecer más a los números fiscales que tiene Chile y Colombia, por ejemplo. Eso ya de por sí es un logro, sin ninguna duda. Yo sé que hay muchos, el otro día en una reunión, Luis Miguel, alguno me decía, bueno, ¿por qué no van directamente al déficit cero en un año? Bueno, eso no sería sostenible, ¿no? Nosotros lo que estamos proponiendo es un esquema donde de a poco vamos ordenando porque no están dadas las condiciones y porque es muy delicada la situación heredada, sobre todo en lo social, con más de 30% de los argentinos debajo de la línea de pobreza, como para ser tan ansiosos en mejorar alguna cuestión en una planilla de Excel que pueda tener un impacto, por supuesto, en los que menos tienen. Entonces, esta es la propuesta hacia adelante, ¿no? Nosotros establecemos un nuevo orden económico donde no se persigue al productor, sino que al productor se lo deja hacer. Y sabemos que el productor argentino tiene la creatividad como para hacerlo. Establecemos un nuevo régimen de inserción internacional, y lo discutíamos con Lino antes de ingresar al salón. Es mucho más todavía lo que hay que hacer. Por supuesto que estamos comprometidos con Mercosur, estamos iniciando un diálogo con la Alianza del Pacífico, estamos avanzando en discusiones con la Unión Europea y con desprendimientos de la Unión Europea. También tenemos que tener un diálogo mucho más serio, mucho más firme con China, que hoy es el principal factor de déficit comercial de Argentina. Con casi todas las otras regiones tenemos superávit y con China todavía tenemos un déficit. Orden económico, inserción internacional, regla de juego clara y que no cambian, y esto creemos nosotros es el ambiente suficiente y necesario para la inversión, no solamente del campo, sino de todos los sectores. La inversión es lo que nos va a permitir conseguir empleos dignos y de alta capacidad y por lo tanto de alto poder adquisitivo, que a medida que avance el tiempo puedan ir reemplazando los planes sociales que son un puente para aquellos que después de tantos años de estar fuera del sistema laboral no tienen cómo acceder, pero el objetivo nuestro es que vayamos reemplazando esos planes sociales por empleos dignos, y eso solamente se puede hacer con la inversión más los empleos van a ser el camino certero y contundente para conseguir ese objetivo que nos propuso el presidente Macri de ir encaminándonos a medida de que avance nuestro mandato hacia una Argentina con pobreza cero, ¿no? El día de mañana, cuando juzguen la gestión, yo dije lo de infraestructura porque es la primera vez en 50 años, pero si hacemos una encuesta en el gabinete, la variable que queremos que mire la historia al final del 2019 para ver si cumplimos o no cumplimos es si efectivamente tomamos o entregamos o cerramos un mandato con un nivel de pobreza muy por debajo de lo que recibimos al iniciarlo. En eso, insisto, somos socios, el sector público y el sector privado. Nosotros podemos emprolijar la cancha, resolver algunas cuestiones, pero el riesgo lo tiene que tomar el sector privado y esa es la convocatoria que yo vengo a hacerles de parte del gobierno. Inviertan, innoven, impulsen. Muchas gracias.